Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de podcast de Opinómetro. Es una serie de podcasts para todos y para todo que realmente busca desde diferentes visiones, desde la academia, desde el centro, desde la periferia, desde el gobierno, entender nuevos fenómenos que nos atañen, entender esas problemáticas y dar a conocer, porque en este mundo tan globalizado a veces no estamos tan informados como creemos de lo que realmente importa. Bienvenidos a este segundo episodio de Opinómetro. En este segundo episodio, digamos que daremos una visión un poco más económica, a partir de lo ya hablado pues anteriormente acerca de cómo entendemos esas comunidades indígenas también desde el centro, desde este sector público, cómo podemos desarrollar estas cosmovisiones y qué es lo que nos espera a partir de, pues también desde el centro, ver qué va a hacer este gobierno, qué nos trae el acuerdo de Escazú y cuáles serán, digamos que estas consecuencias bidireccionales, ¿no? para las comunidades y para la economía del país. Ahorita tenemos de invitado a Luis Felipe Cotrina. Él nos va a dar una visión un poco más concreta acerca del tema que hoy nos atañe. Entonces, bienvenido Luis, gracias por aceptar la invitación y pues nada, que si quieres darnos una introducción de quién eres, a qué te dedicas, adelante. Muchas gracias. Como bien lo mencionas, mi nombre es Luis, soy comunicador social de la Universidad Santo Tomás. Yo he venido trabajando con diversas comunidades a lo largo de mi carrera, por así decirlo. He venido trabajando con diversos grupos etarios, entre los cuales también he tocado temas dentro del parámetro como indígena. Entonces, para servirles. Listo Luis, muchas gracias. Bueno, entonces como primer acercamiento queremos preguntarte, ¿cómo crees que se entiende desde la academia y desde también el sector público a estas comunidades indígenas y a esta cosmovisión también de, pues de lo natural, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú y cómo crees que es esa visión desde tu cotidianidad? Pues digamos que lo ambiental dentro de Colombia, ustedes saben que es algo que se debe priorizar a toda costa, ¿no? Nosotros albergamos una gran cantidad de fauna y flora, eh, sin contar también que tenemos la mitad del pulmón del mundo, que es el Amazonas. Entonces, al momento de decir que se debe preservar todo tipo pues, de la naturaleza, que se debe pues, luchar en cuanto a no dañarla, se me hace que es muy importante tenerlo en cuenta. Pues para manejar este tipo de proyectos que vienen pues desde el gobierno. Ok, perfecto. Andrés, si quieres, dale, continúa con la siguiente pregunta que creo que también es muy propicia. Para Colombia, pero qué perjuicio trae a nivel medioambiental a futuro, ya que somos, como tú dices, el pulmón del mundo y es algo muy importante de resaltar. Bueno, claro, digamos que Colombia se maneja mucho de los recursos, no solo naturales, sino pues sí, como esas materias primas que vienen a ser el petróleo, la extracción minera, y todo eso es lo que pues destaca dentro de nuestra economía, ¿no? Colombia es un país con un suelo rico en recursos, rico en materia prima, y nosotros al momento de implementar estos acuerdos, pues espera que se beneficie ambos lados, ¿no? Pero digamos que dentro de las comunidades indígenas no es tan así, no ocurre tan así, porque como bien saben, pues las comunidades indígenas poseen no solo el territorio porque es de ellos, sino porque hay una historia, hay un trasfondo dentro de ese territorio que les pertenece. Ellos acogieron ese territorio por costumbres, creencias, un legado. Entonces, más que una tierra,
baldía o algo que simplemente está dentro de su perímetro, esa tierra es de ellos, o sea, esa tierra es intrínseca en ellos y hace parte de su ser. Entonces, pues claramente este acuerdo trata de nivelar las dos partes, pero obviamente siempre va a haber una más afectada que la otra, independientemente de cuál sea. Vale, y ya digamos que hablando ya del acuerdo de Escazú y de digamos que las afectaciones, no podemos obviar el hecho de que las aportaciones de la explotación minera en Colombia son supremamente altas y representa pues digamos un porcentaje significativo de nuestro PIB. ¿Usted considera que digamos el hecho de que se haya implementado este acuerdo va a afectar significativamente la economía del país? Posiblemente sí, si Colombia sigue centrándose en ese tipo de recursos. Colombia posee mucha tierra donde se puede cultivar, donde se puede hacer ganadería, otro tipo de formas de generar dinero, generar plata. Entonces, si Colombia quisiera irse por otro lado, que no sea solo la explotación de esos recursos, estaríamos bien. Pero si realmente la infraestructura en la que está el país no permite que, no sé, que ese tipo de sectores agrícolas, pues como que sobresalga por encima del petrolero, del minero, realmente sí se afectaría un poco la economía colombiana a largo plazo. Ok, o sea que usted plantea una reorganización económica para el país para que no haya una afectación tan directa a la economía y se protejan, digamos que estos sectores indígenas. Sí, claro, sí, sí, sí. Digamos que lo importante aquí es saber que esos recursos no son infinitos, sino el petróleo es algo realmente que está muy concentrado en algunas partes, la minería también, las piedras preciosas no son infinitas, o al menos no pueden generarse a corto plazo, por así decirlo. Eso es un largo proceso de años y de años para que una de esas piedras pues salga o algo así. Entonces, al momento de nosotros explotarlos y vivir de eso, realmente sí afectaría bastante. Entonces, reorganizar como esa forma en la que vemos la economía sería pertinente para no generar un gran daño a nuestra economía a largo plazo. Ok, bueno, y digamos que entrando un poquito más allá, eh, ¿usted considera que el actual gobierno, Listo. además de la firma del acuerdo de Escazú, le va a brindar más garantías a estas comunidades o cree que con el acuerdo de Escazú es suficiente? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se te fue el audio. Uy, perdóname. Sí, que si considera que el actual gobierno le va a brindar a estas comunidades más garantías o solo el acuerdo de Escazú, y si cree que el acuerdo de Escazú es suficiente. Pues digamos que lo que se espera de este actual gobierno es que tenga una visión que vaya más hacia preservar lo natural. Lamentablemente yo creo que el tiempo que se le da a los gobiernos actualmente, pues a partir del 2018 no se puede aplicar la reelección, eh, imposibilita de alguna forma que se llegue a concretar al 100% este plan de gobierno, yo creo, la verdad. Entonces, si un primer acercamiento es este acuerdo de Escazú, me parece muy acertado. Sin embargo, faltaría mucho más tiempo de organización y mucho más tiempo de implementación. Listo, muy bien. Y teniendo en cuenta pues toda tu opinión, todo sobre el acuerdo de Escazú, te quería preguntar qué opinas y en qué se vería afectado el gobierno actual. ¿Piensas que el gobierno actual sí nos podría garantizar tanto al Estado mantener una economía sostenible, tanto a las comunidades de protegerles sus territorios? Sí, y claro, digamos que una de las propuestas y lo que más destacaba dentro de los discursos de este actual gobierno es la protección del entorno natural, la protección y la priorización de aquellas comunidades indígenas y también que esto no afecte de alguna forma a la economía. Entonces, yo creo que si
si este actual gobierno cumple lo que prometió, realmente sí podríamos salir adelante con este tipo de acuerdos o implementaciones naturales o algo que vaya totalmente en contra de lo que Colombia ha ido manejando por más de 50 años. Digamos que, pues lo que les decía anteriormente, el tiempo es muy corto para lo que se planea hacer y si se planean, o sea, si se proyectan a hacer más iniciativas, yo creo que lo más prudente sería que el siguiente gobierno a este siguiera por esa misma línea y de pronto no deslegitimara todo lo que se hizo en este y lo mandara, pues, en palabras soeces al caño, ¿no? Ok, sí. Y por último te voy a preguntar, sabemos bien que la economía, espera, dame 2 minutos, ay, se me perdió. Sabemos bien que la economía del país está en la minería y en el petróleo, y por otra parte, los indígenas están violando los derechos. ¿Cuál considera que sería el punto medio en el que se respeten los derechos de los indígenas sin ver afectada la forma drástica de la economía del país? Es que ese es un debate extenso porque los indígenas siempre van a querer de pronto priorizar lo que ellos necesitan porque son comunidades que están muy alejadas del gobierno y que se han sentido muy poco escuchadas a lo largo de estos años, a lo largo de los últimos años. Y se han abierto pues muchas marchas, debates, protestas, incluso peleas por en cuanto a este tema. Y no solo este tema, sino en general todo lo que viene dentro del círculo de los indígenas, todas sus problemáticas y la poca atención que se les ha dado por parte del gobierno. Sin ir más lejos, pues digamos, zonas indígenas como Ulme, que ustedes saben que ahí hay un resguardo, se vieron afectadas por el gobierno de Peñalosa, por las ganas del alcalde en ese entonces de seguir expandiendo la ciudad. Entonces, digamos que eso no se alcanzó a hacer porque hubo un grupo que pues lanzó un movimiento para que no se permitiera que se siguiera expandiendo la ciudad sobre terreno sagrado. Entonces, digamos que si lo extrapolamos a la situación general del país, pues imagínense ustedes como una comunidad indígena donde llega el gobierno y les dice, les vamos a quitar este pedazo de tierra donde posiblemente donde hayan enterrado a sus seres queridos, donde hayan hecho, pues, yo no sé, celebraciones, bailes, lo que sea, les digan, no, vamos a usar este pedazo de tierra y lo vamos a explotar y pues realmente no lo volverán a usar porque pues el terreno que se usa, que se industrializa, por así decirlo, ya queda ahí, se pierde. Entonces, es que es muy difícil, realmente es muy difícil encontrar un punto medio. Vale, Luis, entonces en esa línea y digamos que en ese orden de ideas desde el centro acá, desde la capital y desde las ciudades, pues digamos que más reconocidas del país, entendemos a las comunidades indígenas como una Colombia aparte y si considera también que esas comunidades se consideran como una Colombia aparte. Pues digamos que todos en el papel somos colombianos, ¿no? Todos pertenecemos al mismo territorio, pero digamos la importancia yo creo que le dan las personas de ciudad, en las zonas de ciudad, a aquellas problemáticas pues de la ruralidad, no alcanza como para hacerlas visibles del todo. Es por eso que, digamos, esas comunidades vienen y hacen sus marchas aquí en la capital, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvo una comunidad indígena en el Parque Nacional? Se quedaron ahí durante meses. Y aún con esas, pues poco lograron en su objetivo, ¿no? Entonces, sí, son comunidades poco visibles, realmente, que tienen poca voz.
y es muy difícil que, pues, que se hagan escuchar desde donde están, y las protestas pues también a muchas personas no les parece, ¿no? Entonces también son muy criticados por eso. Vale, Luis. No, pues de antemano, muchas gracias por toda la información, por todos esos acercamientos. Digamos que una nueva visión que muy seguramente no tenemos muchos pues evidentemente por todas las razones del centro, que estamos muy alejados de esas pocas comunidades que aún tenemos, y digamos que de estas comunidades que son minorías, lastimosamente. Pero Luis, tú como comunicador social, ¿qué invitación puedes hacerle a las personas que están escuchando el podcast? Sí, claro, digamos que lo que más he aprendido con mi carrera es que dejen de estar como en esas cuatro paredes de la comodidad de sus casas, ¿no? Porque, o sea, problemas tenemos todos, pero digamos que hay comunidades que se ven seriamente afectadas por cosas que a nosotros ni nos tocan, ¿no? Digamos, a ustedes les dicen, no sé, no, vamos a explotar tal territorio. Pues uno es de la ciudad, dice, bueno, pues, pues van a dañar la tierra, pero pues ya, no puedo hacer nada. Pero a esas personas que les toca vivir aledañas a ese territorio que están explotando y ver las consecuencias de esa explotación, es donde hoy uno se pone a pensar y analizar como, ¿será que puedo hacer algo? ¿Será que mi voz dentro de la ciudad podría colaborarles, podría ayudarles a que sean más escuchados a aquellas comunidades? Entonces sí, mi invitación es para que nosotros que tenemos como ese privilegio ayudemos a esas personas que son poco visibles dentro del gobierno. Listo, Luis, muchas gracias a todos los que dispusieron para escuchar este podcast. Hasta aquí con el segundo episodio y nos veremos en una próxima ocasión.